a mí es que los nacionalismos, todos, incluido el español, me pone muy nervioso. Porque, os lo he dicho al principio, me siento progresista. Entonces, pensar que alguien tiene que tener más o menos derechos por haber nacido a un lado de un río o a otro, pues es que no me entra en la cabeza. Me estalla la cabeza. De hecho, me siento bastante europeísta. Cuanto más viajo, cuanto más conozco gente, pues más me doy cuenta de que comparto muchos valores con un alemán. De hecho, que comparto muchos más valores, una cultura mucho más similar y demás con un alemán que con un colombiano. O sea, Eso es otro melón que ha salido por aquí. por mucho que hablemos castellano los dos, mis valores son europeos y creo en la idea europea, trascendiendo la idea nacional de España. La Ingobernable, un podcast sobre marca España. ¿Qué hace un jacobino como tú en un país como este? Sufrid. Uf, qué natural ha quedado, es increíble, como si no lo hubiéramos repetido. Javi, ¿cómo presentarías a nuestro invitado? Bueno, pues David Bonilla es ante todo un auténtico imán sexual. Es un predador de las sábanas. Es el Lorenzo Lamas del entorno tecnológico español, creador del Atarugo. Es una persona que va expulsando feromonas por allá por donde anda y que, bueno, pues que todo el resto de los machos del lugar, lo único que podemos hacer es aceptar nuestro lugar en la cadena trófica y gestionarlo como podemos. ¿Necesitas derecho a réplica, David? ¿Lo ves bien? ¿Te parece una descripción acertada? Sí, bueno, Javi ha escrito mi día a día. La verdad es que es duro, o sea, pues sobre todo en el sector técnico, en el mundillo del desarrollo de software donde me muevo, pues intentar acabar con esos estereotipos, ¿no? La gente te ve y se queda solamente con la fachada, con tu aspecto, con ese magnetismo animal, ¿no? Del que hablaba Javi. Y, bueno, es duro intentar trascender más allá de tu imagen. No entiendo, no sé, no espero que lo entendáis. Pero bueno, Normal. pero bueno, lidio con ello como buenamente puedo. Bueno, pues a ver, puestas las cartas sobre la mesa, empezamos un nuevo programa de La Ingobernable, cambiamos un poco el formato, cambiamos el inicio, también cambiamos el plan, que es algo que habíamos esbozado en algún hilo de Twitter, pero básicamente vamos a dejar ese planteamiento inicial de ir a por un DAFO, de temas muy concretos, de hacer investigación, y vamos a empezar a intentarlo abordar por dos vías. Por un lado, teniendo entrevistas interesantes con gente interesante, con un increíble atractivo físico, siempre por videollamada para evitar en este caso la tentación de liarnos o alguna cosa por el estilo, o sea, siempre desde el... Joder, o sea, cuidado, es que me vuelvo loco. Entonces vamos a ir hacia entrevistas con este tipo de personas que sabemos que le importa España o que sabemos que quieren hablar de España y a la vez tratar temas muy concretos ya en un modo más debate con especialistas, con personas que puedan ayudarnos a hacer esa parte de exploración un poco más al terreno. Y hoy, más allá de la presentación increíble que ha hecho David, sobre todo Javier, referente a las feromonas y a la capacidad increíble, bueno, no voy a seguir por ese camino porque no va a llevar a ningún lado bueno. Tenemos a David Bonilla, @David_Bonilla en Twitter, autor de La Bonillista, creador de la TarugoCon, Fotorrecon, no entiendo esa mierda, ahí me voy a quedar. Fundador de la empresa de recruiting Manfred, que fue adquirida por Singular y que ahora mismo está disfrutando, tras hacer todo lo que tenía que hacer, de un merecido año sabático, entiendo, rascándose a eso las partes pudendas a Two Hands. Pero la primera pregunta me viene al pelo, que es, ¿los años sabáticos no eran los padres? Qué buena pregunta. Pues luego te das cuenta de que hay bastantes personas que han tomado una pausa para intentar coger impulso, pensar y ir para adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que en este bendito país en el que estamos, ¿no? Y que en este bendito programa también se habla mucho de narrativa, lo del sabático está muy mal visto. Es como, ¿eres un vago o realmente me estás engañando? Porque nadie en su sano juicio dejarías tu trabajo si no tiene ningún problema. Y por supuesto ya he tenido algún troll que ha dicho que es todo mentira, ¿no? Que o estoy montando algo o algo ha pasado o me he ido mal o lo que sea, ¿no? Entonces, no son los padres, pero es verdad que es muy atípico y aún más atípico hacerlo público, reconocerlo.
Pues bueno, no sé si Javi quieres lanzar así alguna pregunta o tal, o tiro. Bueno, sí, como insisto, yo soy amigo de... Parece que soy amigo de la mitad de los hijos de puta que han hecho exits en este país y que se han dedicado después a rascarse los cojones. ¿Tú cómo te crees que se gestiona el éxito en este país, David? ¿Tú crees que tenemos una relación sana con él o que tenemos una relación, digamos, complicada como Facebook? Yo creo que tenemos una relación complicada. Creo que tenemos una cultura complicada. Yo creo que en el momento en el que decir que quedas para hablar de España en un podcast ya suena raro y suena disruptivo y suena punk, tenemos un problema. Y respecto al tema del éxito, a ver, ha habido mucha gente que se ha reído al contrario, ¿no? de la cultura de celebración del fracaso, que malentendida, que había en el mundo de las startups, ¿no? De la tecnológica, que no es que se celebre el fracaso, sino que, oye, pues, por pura estadística lo más normal es que te pase, sigue adelante, ¿no? Yo creo que en este país, cuando tienes éxito con lo que sea, eres inmediatamente sospechoso. Inmediatamente sospechoso. O es porque tienes un padre, un padrino, alguien que te ha ayudado, o porque eres un corrupto, o en el mejor de los casos, pues porque has tenido suerte. Entonces, es una lástima porque hablar del éxito creo que lleva a debate muy interesante. O sea, creo que los tres nos gusta mucho, por ejemplo, el tema de los incentivos y joder, el éxito debería ser un incentivo. Entonces, deberíamos hablar de qué pasa cuando llegas ahí. Porque a lo mejor no es lo que tú piensas. Hay muchos debates que no se llevan a cabo porque la gente tiene verdadero pánico a que les crucifiquen, a que les señalen, a que se hable de ellos en el canal de WhatsApp de los padres del colegio, ¿no? Y es una lástima porque deberíamos hablar de qué pasa si llegamos ahí, porque se supone que la sociedad está montada para decirnos seguir tirando, seguir trabajando todos los días, que con suerte llegaréis ahí. Entonces, creo que deberíamos hablar de qué pasa realmente cuando se llega ahí, ¿no? Y yo creo que este país no tiene una relación sana con el éxito. No lo creo. Es una cuestión de no tener, porque es un tema que ha salido recurrentemente en el podcast, en La Ingobernable. Bueno, de hecho tú lo decías en una bonilista, te leía que decías, en España se castiga el fracaso y se tiende a demonizar el éxito. Si la cagas eres un paquete, si te va bien pasas a ser sospechoso de haber recibido ayuda, tener suerte o haberte saltado las reglas del juego. Y de esto hemos hablado aquí hasta cierto punto. ¿Por qué crees, ahondando en esto, que no sabemos contarnos? ¿Por qué crees que tenemos una mala narrativa de nosotros mismos? No ya en esto, porque esto es una de las cosas malas que hablamos de nosotros mismos, pero lo que llevamos detectado es que allá donde mires nos miramos muy mal. Pues sí, tenemos un marketing penoso y yo creo que, bueno, parte viene, es que no sé, es un tema muy complejo, pero parte viene quizás pues por no conocer nuestra propia historia o por no estudiar historia comparada, por creernos patrañas de terceros y por una narrativa penosa, ¿no? Yo creo que en cierto punto favorecido pues también por ciertos movimientos políticos que para poder reivindicarse necesitan una España negra, una España mala, una España que impone su criterio y que lamina cualquier tipo de diversidad y que necesitan que haya una España mala, que haya un contrario, porque si no, no se justifican o creen que necesitan eso para justificarse, ¿no? Creo que tenemos una anomalía también que es... ya por sacar todos los elefantes dentro de la habitación, que es una izquierda que se supone que debe ser internacionalista, que debería tender a que todos fuéramos más o menos iguales, que diera igual dónde has nacido, que diera igual en qué familia has nacido, en qué casa has nacido, que todos tuviéramos las mismas oportunidades, pero que sin embargo no casa muy bien con el concepto de una España, un Estado plural donde todos quepamos. Y es algo muy raro, muy raro. No hay muchas izquierdas nacionalistas por ahí. Son dos conceptos como muy, muy raros y que también yo creo que condicionan la narrativa de país que tenemos. Y luego, pues, sí, yo creo que más allá de eso, pues no sé si es por una cultura atávica
de cuando tenemos hidalgos y el trabajo manual estaba mal visto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que todo el tema del emprendimiento, el poder llegar a enriquecerte con el emprendimiento, todo lo que tenga que ver con capitalismo, que no tiene que ver con consumismo, sino todo lo contrario, con ahorrar capital y ponerlo a funcionar, pues directamente se demonifica, ¿no? O sea, eso está mal. Cualquier cosa que sea emprender significa explotar. Y bueno, es un cóctel que creo que nos lleva a donde estamos, ¿no? Que es un momento complicado y donde pues tener éxito pues en según qué sectores muy amplios de la población te convierte en sospechoso directamente. Y creo que con esto pues ya me he cancelado a mí mismo, así que no pasa nada. con esta es intro broma. y a partir de aquí ya podemos hablar de lo que queráis. Bueno, pero a ver, Javi, vamos a decir, si tú lo que querías es que te rascaran la espalda, estás equivocado, este no es un podcast de Podimo, aquí venimos a hablar de cosas feas y de señalarle los granos al asunto. A mí me parece fascinante que un país como el nuestro sea capaz de conciliar lo que tú estabas hablando, el hidalgo, esta persona que era capaz de echarse migas en la camisa para hacer como que había comido, con el hecho de lo malísimos que somos luego relatando nuestra historia y contando nuestras cosas. Nosotros en los episodios que hemos tenido del Ingobernable hemos llegado todos a la misma conclusión, que en términos de marketing somos un puto desastre, pero jamás he terminado de entender toda esta historia de dolor que tenemos con el éxito, con la gente exitosa y con efectivamente la gente que al final del día debería ser faro y guía. Porque claro, nosotros hemos hablado mucho de este tema. Yo sé que tú tienes una conciencia muy de izquierdas, pero claro, tu problema fundamental es que has montado una empresa. Entonces ya no puedes creerte todos los cuentos de Baby Dino que se gestiona la izquierda en este santo país. Porque hay esta demonización curiosa de todo lo que tiene que ver con la empresa, el empresariado y en general con las fuerzas productivas que al final del día... pues mira, es que los empresarios son como los porteros de fútbol, ¿sabes? Están sometidos a la misma campana de Gauss. Hay el mismo número de hijos de puta que de gente absolutamente excepcional y la mayor parte de la gente está justo en el medio. ¿Por qué, digamos, de alguna manera, en qué momento se produjo esa desconexión de una masa integral de la gente con respecto a lo que supone la empresa, el hacer cosas, el construir cosas diferentes y de alguna manera dar rienda suelta a ese espíritu que tenemos emprendedor, que cuando lo ponemos en marcha, yo personalmente he trabajado en medio mundo. Yo no soy español por chauvinismo, soy español porque digo que objetivamente la gente que hay aquí tiene un montón de talento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento tienes tú esa sensación de que muchos invitados nuestros nos han dicho que esto viene de Cuba, que esto viene de rock roll, que esto viene de... Pero la mayor parte de las naciones han tenido también derrotas absolutamente humillantes y no llevan rebozándose como una croqueta en el barro durante generaciones. ¿Tú dónde crees que se produce esa transición, ese cilicio que tenemos permanente para no permitirnos ni el éxito, ni darnos una palmada en la espalda, ni admitir que podemos hacer las cosas bien? Bueno, has comentado muchas cosas muy interesantes, ¿no? Empezando por el tema de si me considero de izquierdas o progresista, pues yo la verdad es que sí, o sea, en el sentido de que cada uno tiene un concepto muy poco nebuloso, ¿no? De qué es lo que es ser la izquierda, ¿no? Para mí es, bueno, creo que hay que intentar conseguir que las diferencias sociales pues no supongan un escalón demasiado grande para que alguien que tenga las mejores aptitudes pues no llegue lo más lejos posible, ¿no? Y si eso implica que el que más tiene pues tiene que pagar un poquito más, pues bienvenido sea, y creo que es bueno para la sociedad, ¿no? Pero eso no quiere decir que el que sea de derechas, y ser de derechas es muy matizable, porque no tiene nada que ver un liberal con un conservador o con un democristiano que cree que la mejor manera de que la sociedad se desarrolle es que la libertad individual sea extrema. Pues no quiere decir que sea tu enemigo, quiere decir que los dos tenemos visiones diferentes para llegar al mismo punto, ¿no? Que es el mejor desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Creo que eso para empezar nos falta ahora mismo en España, y que debemos distinguir entre la ideología y a quién votamos. No tengo muy claro que a quién votamos ahora mismo esté muy orientado a una ideología a otra, porque todo me parece el mismo magma, ¿vale? Y es muy complicado salir de ahí, ¿no?
Respecto a lo que comentas de dónde viene todo esto, no tengo ni idea, pero igual que creo que la gran desgracia que tuvimos en el siglo pasado, que es una guerra civil, ni más ni menos, hizo que se crearan curiosos compañeros de aventuras, porque coincidieron en la cárcel, como por ejemplo pues, nacionalistas y gente de izquierdas, y de esos polvos vienen nuestros lodos, pues también creo que pues provocó una casta de gente afectada al régimen, que básicamente pues vivía de una corrupción absoluta. Cuando el poder es absoluto, pues la corrupción es absoluta. Y no tenemos más que fijarnos en los bienes que tenía la familia Franco, que aparecieron por ósmosis, ¿no? El paso se lo dio el pueblo de Meirás con gran alegría y enorme satisfacción. Las cosas, la gente antes era mucho más desprendida, dadivosa, sí. desprendida, por lo que fuera. Las joyas, por ejemplo, collares y cosas de esas. Pues, correcto. Lo normal es que la gente le gustara regalarlo. Correcto. Te aparecía la señora Franco por la tienda, pues algo le tenías que regalar, ¿no? No se podía ir con las manos vacías. Pero no soy un experto en historia. De primera siempre pienso, a lo mejor la transición de esa revolución industrial, ¿no? Y de ese primer capitalismo y demás en nuestra sociedad, pues a lo mejor no fue tal, sino que realmente el que tenía el capital eran los grandes terratenientes, la nobleza, y no llegó a esa burguesía, ¿no? Que realmente pues creara en la sociedad esa sensación de, se puede ascender socialmente a partir del trabajo. Pero creo que también puede ser ese famoso marketing, ¿no? Del que siempre nos empapamos, porque sí que es verdad que en el País Vasco hubo esa burguesía, esa alta burguesía, que creó el tema de los altos hornos. Es verdad que con capital y con un montón de esfuerzo y de know-how importado británico. Sí que hubo esa burguesía en textil en Cataluña. Muy protegida por Franco, por cierto. Sí, es poco conocido, pero Galicia era de hecho la región de España más poblada, hasta que una serie de decisiones políticas que favorecieron a otras regiones, la verdad, pues hicieron que fuera para abajo, ¿no? Pero yo creo que esa burguesía pues también existió, no en toda la parte, no en todo el país, pero creo que sí existió, ¿no? Entonces, no sé muy bien. En Castilla la estamos esperando todavía, ¿eh? O sea, mucho cuidado. No es poca cosa esto. Pueden ser quizás esas dos Españas. Esa España más periférica, más europea, y esa España más, más de terratenientes, ¿no? Y de grandes propietarios. Pero yo creo que sí que hubo esos emprendimientos, ¿no? Entonces, no sé de dónde viene que todos los empresarios sean inmediatamente sospechosos. Pero tampoco me importa mucho. Lo que me importa es cambiarlo. Lo que me importa es que la gente no vea que emprender solo es para unos pocos, que entienda lo que implica, que tampoco es para todo el mundo, para bien y para mal, y que lo valore. Que estamos en una era en la que cada vez la barrera de entrada es más pequeña para hacer según qué cosas, que si quieres emprender, pues no montes el bulli. Vamos a empezar por Bar Paco y a ver si nos va bien y luego vamos creciendo, ¿no? Pero que se puede intentar, ¿no? Y cuando hablas con la gente y le comentas todo esto, dice, claro, pero es que yo no puedo emprender porque yo no vengo de familia rica, entonces si me va mal, claro, si te va mal, ese es el riesgo que corre el empresario, esa es la justificación ética que hace que si gana, pues se lleve más, que ha arriesgado su capital, que ha arriesgado su patrimonio, ¿no? Y inmediatamente entras en una lucha. No arriesgan nada, porque vienen de familia bien, entonces si les va mal, pues no es mi realidad, no es la realidad que yo he conocido de la gente que me rodea y que lo ha conseguido. A ver, estamos aquí tres empresarios, uno de los Rothschild, otro de los Rockefeller y el otro de una familia tradicional de Turingia y austrohúngara, o sea... No, es que lo que es mi realidad es que toda la gente, digamos, que conozco que lo ha conseguido, todos te dicen lo mismo. Sí, me maté a trabajar, como todo el mundo, también la gente que no lo ha conseguido. Entonces, todo el mundo reconoce que hay un factor de suerte.
de pura potra, ¿vale? Pero, Y eso, por un lado, bueno, es divertido, pero da mucho miedo y te hace ver lo complicado que es emprender, ¿no? Y luego la realidad, la obstinada realidad, cuando ves cómo es el tejido empresarial de este país, es que la inmensísima mayoría de empresas son pymes, son compañías que no llegan a 10 empleados. Ese es el empresariado español, ¿vale? Entonces, mucho autoempleo. Entonces, pues ¿por qué estamos ahí? ¿Por qué seguimos pensando que si el IBEX y tal? Oiga, que es que el IBEX no es representativo del empresario español, ¿no? Pues quizás nos hace falta esa narrativa, saber explicarla bien. Yo no sé por qué nadie la explica bien, por qué nadie Claro, lo explica en la escuela, por ejemplo. No será, o sea, quiero decir, porque por ejemplo en el primer episodio creo que hablábamos, y hablaba María de, no sé si lo comentó Javi también o Luismi, de empresarios del BOE. Es decir, que hasta cierto punto ha habido, que yo lo he vivido, es decir, yo monté mi empresa porque la empresa en la que trabajaba el tío era un o sea, no es que tuviera retardo, es que además era un cabrón. Entonces, te quiero decir, eso existe. Y nosotros en Micro tenemos incluso un vídeo de nosotros mismos parodiando a nuestros jefes antiguos con frases épicas como el pan de mis hijas no se juega. O sea, hay cosas muy gores en el empresariado español también. Yo ahora estoy del otro lado y trato de hacer las cosas de forma totalmente diametralmente opuesta a lo que me hicieron. Pero ¿no creéis que también esa fama es porque durante años se ha labrado, que ha habido, quizá porque no hemos tenido esa burguesía o ese empresariado más elevado, digamos, con más capital, y siempre ha sido esas pymes pequeñas que iban a la peseta, pero que no ha habido ese... Yo tengo historias familiares, o sea, de trabajo familiar acojonantes. Entonces, claro, eso por un lado, quiero decir, no tendrá algo que ver eso. Y por otro lado, que una cosa que comentábamos David, tú y yo en la llamada cuando hablamos un poco del programa y demás, y decíamos, a lo mejor es que estamos confundiendo cuando hablamos de ricos, aunque nos metemos en otro tema, pero cuando hablamos de ricos estamos confundiendo a los Amancio Ortega, a los Jeff Bezos, con un señor de Palamós que tiene un taller y que le va bien. Y claro, al final a lo mejor estamos hablando de ricos que son clase media en otros países. Pero bueno, perdón porque he hecho ahí todo un revolutum, pero volviendo a la primera pregunta, ¿no crees que también tenemos algo de culpa lo que ha sido la clase de empresaria, digamos, española, en esta mala fama? Bueno, yo creo que has dicho un frasón que a mí personalmente me duele mucho, ¿no? Lo de empresario de BOE, porque lo hay. O sea, Es brutal de María Blanco. A mí me encanta que normalmente mi facturación a empresas públicas sea 0%, 0%. O sea, cero con viviendo del Estado, 0. No porque trabajar para el Estado sea malo, ni mucho menos, sino porque hay cosas que a mí como ciudadano me duelen, ¿no? Cuando salía estas cosas como privatizaciones de hospitales, si os acordáis, o de autopistas, pero con rescates pactados, de tal manera que si te salía mal, te recompraba el... Oiga, ¿pero esto qué es? Si estamos diciendo que precisamente ser empresario es arriesgar, ¿esto qué es? O sea, esto no es emprender, esto no es arriesgar, se rompe ese contrato social del que estamos hablando, ¿no? Ese tipo de corruptelas, de cosas raras, de connivencias de ciertos empresarios con ciertas administraciones, por supuesto que asquean, y yo creo que a mucha gente le ha hecho creer que emprender es eso en este país, ¿no? Yo ya os digo, también puedo vivir en una burbuja, pero la inmensa mayoría de la gente con la que hablo y con la que convivo y nos contamos nuestro día a día, pues no tiene apenas facturación o ninguna con el Estado, y de hecho intenta vender fuera, intenta exportar, que es riqueza pura, vender fuera, vender todo lo que puedas fuera, ¿no? Así que creo que eso ha hecho mucho daño, Alex, lo que dices, ¿no? Ese empresario del BOE. Y luego creo, pues de esos melones que nadie quiere hablar, es ¿qué es eso de ser rico? O sea, ganar 100.000 euros en este país es ser rico. Y va a haber mucha gente que te va a decir que sí, y va a confundir el hecho de que haya poquísima gente que gane 100.000 euros con el hecho de ser rico, que es muy diferente. Entonces, lo que a lo mejor tenemos que empezar a asumir es que si en este país hay muy poca gente que gane 100.000 euros, este país no es tan rico como nosotros pensábamos. Pero eso no quiere decir que alguien cobre 100.000 euros, si aterrizamos lo que realmente le llega a su casa al mes después de tributar y lo que puede comprar con ello, pues yo creo que no es el concepto de rico con el que hemos crecido todos, ¿no? Con el tío Gilito, ¿no? Y demás. Y yo creo que ese es un melón que nadie
que nadie quiere abrir. Javi, no sé si quieres puntualizar something. Bueno, sí, ya sabes, la definición universal de rico es cualquiera que gane más que yo. Entonces, a partir de ahí, pues... Pero fíjate, es muy curioso, y lo hemos hablado también en otros episodios, la mala relación histórica que tenemos con el dinero. Al contrario que el luterano se santifica por el trabajo y se santifica por todo este tipo de cosas. Para nosotros siempre ha sido una cosa grosera y de la que no se menciona, se habla en voz baja y se hace todo este tipo de cosas. Y curiosamente, muchas de las regiones más prósperas dentro de España han sido las que han tenido una relación más sana con el empresariado y una relación más sana con lo que es la creación de compañías y cosas por el estilo. Y bueno, el Estado ha privilegiado, dependiendo de la historia, a unos o a otros y ha repartido sus prebendas a unas y a otras. Pero lo que ha demostrado claramente también es que es muy difícil crear riqueza de verdad si tú no tienes una empresa que pudiera sobrevivir sin ningún tipo de ayuda externa. Yo también me he preciado durante muchos años de no trabajar para la administración y, de hecho, cuando me he querido meter a hacer problemas complejos que tengan que ver de una colaboración público-privada, me he tenido que buscar a alguien que tenga puta idea de cómo funciona la administración, porque yo no sé en absoluto y además soy absolutamente incapaz de gestionar los parámetros muchas veces que yo considero absurdos desde un principio elemental básico de eficiencia empresarial. Pero sin embargo vemos que hay un montón de gente que es capaz de hacer un montón de dinero al calor del poder, al calor de los recursos del Estado. Y el problema fundamental es, vosotros tenéis la sensación de que igual que el Estado se carga de mala fama porque hay un montón de gente que hace mal uso de sus recursos, el colectivo empresarial también se carga de mala fama porque hay un montón de gente que ejerce su posición de empresario como si fuera pues, poco menos que un dueño de una plantación esclavista y cosas por el estilo. Alex y yo conocemos a un montón de CEOs. Claro, exactamente. Nosotros, Alex y yo, de hecho, nos conocimos en un club de CEOs. La mayor parte de gente que conocemos son gente que se rompe los cuernos, buena gente que sufre cada vez que echa a alguien, lo que hemos hablado muchas veces, ese totalmente antitético con respecto a ¿por qué son más fáciles de entender este tipo de narrativas de antagonismo, como tú decías, David? Más que, oye, ¿por qué no te acercas y conoces a unos cuantos empresarios? Y al revés, oiga, amigo, ¿por qué no se sale un poquito de su despacho y se pasa un poquito por el taller y echa un vistazo a esa gente que le permite comprarse a usted a veces su segundo coche? Insisto, y ese es un porcentaje ínfimo. Porque efectivamente, si empezamos a considerar 100.000 euros ahora mismo en Estados Unidos, por ejemplo, es un poco más del salario de supervivencia. O sea, es una cosa que prácticamente te coloca casi al borde del límite. Y aquí parece una especie de lujo asiático. No sé, he estado viendo rankings internos de países y ahora mismo estamos entre los 30, los 40, los 50, cuando hemos estado en otros momentos en otro sitio. ¿No hay una especie como de pobrismo interiorizado que no sé muy bien tampoco de dónde viene? Y desde un punto de vista de una mala percepción y entendimiento de que el éxito es bueno para todos, yo lo que quiero es que mis amigos empresarios sean todos cuanto más exitosos mejor, y cuanto más éxitos tengan mejor, y cuanto más se forren mejor, porque gente, otras cosas, están mucho más orientados a invitarme a comer que les invite yo. O sea, yo encantadísimo de la vida. ¿Por qué entendemos, por qué este sense-making tan extraño sobre las cosas que hacen próspero un país y las cosas que no? Bueno, de lo que comentas, un poco también por empezar por el otro lado, ¿no? Porque siempre parece que estamos aquí, hay pobres empresarios y tal. Creo que una de las cosas que harían que este país fuera un poquito mejor sería que los empresarios en general se quitaran ese velo, ¿no? Que les hace ver que cuando dan trabajo hacen un favor. Que en un país con un paro endémico del 12, el 14, el 15%, cuando te doy un puesto de trabajo te hago un favor. Cuando tienes un puesto de trabajo es un tesoro, ¿vale? Y por lo tanto es una relación
un poco de patrón, ¿no? De benefactor, de alguien que me ha dado algo, que me ha regalado en medio de vida, cuando la relación debería ser prácticamente entre iguales, ¿no? Tú me das tu tiempo y yo te lo pago, y no hay mucho más, ¿no? Y esa relación Bueno, entre hay una iguales... simetría en el riesgo-recompensa, pero básicamente esa es la relación. Claro, efectivamente, somos iguales, lo que pasa es que yo estoy convirtiendo algo que fluctúa y que es variable, que son las ventas, en algo fijo, que es una nómina. Y por eso, porque yo convierto una cosa variable en una cosa fija que tú recibes todos los meses, y yo asumo un riesgo de que tenga que tirar de mis propios activos para hacer eso, pues también éticamente parece que tiene sentido que cuando vaya la cosa mejor, pues también me lo quede yo, ¿no? Pero dentro de eso es una relación debería ser una relación entre iguales, y el empresario lo debería ver así. Creo que esa narrativa no está muy extendida, ¿vale? Por otro lado, pues creo que la gente debería entender lo que significa montar una empresa. Y no es solamente montar la empresa, el tener que ahorrar. Bueno, yo en mi caso, yo empecé a emprender con los 30 y bastantes, hasta que conseguí ahorrar lo que para mí era suficiente para emprender, que era tener dinero en el banco para estar 2 años a ingresos cero. Yo siempre he sido muy, muy amarrategui, ¿no? Pero más allá de eso, pues el riesgo de, vale, y emprendo y me va mal, y luego dónde me pongo a trabajar, y el riesgo y la inseguridad jurídica que te da emprender, porque también en este país algo que tenemos que comentar, que hay que explicar a la gente, es que todo lo que se salga del IRPF, todo lo que se salga de la nómina, es interpretable, ¿vale? Entonces, tenemos también esa conciencia de que en el momento en que tienes un problema con Hacienda, directamente es porque eres corrupto. Yo nunca he tenido un problema con Hacienda, hasta que escuchen este programa, supongo, pero... Probablemente. Pero Un hay beso historias para de Cris verdadero... Carrascosa aquí. Pero Y al inspector que la sigue. yo he escuchado verdaderas historias de terror, y no de terror porque alguien lo pase mal, que también, sino de terror de no puedo entender que el sistema funciona así, ¿no? Es increíble que en un país democrático haya una institución como es Hacienda, que invierte la carga de la prueba. Es decir, donde tú tienes que demostrar que eres inocente, no ellos que tú eres culpable. No, al revés, tú tienes que demostrar que eres inocente, ¿no? Es, vamos, todo lo contrario de cualquier principio jurídico, ¿no? Entonces, que rige nuestro sistema. Entonces, en el momento en que te sales de la nómina, todo es muy nebuloso. Hay un montón de burocracia que tienes que sortear, que no es nada sencilla, donde las normas no son claras, aunque intentes hacerlo todo bien, ¿no? Y yo creo que falta esa cultura, y vamos a llegar entonces a un core muy incómodo, que es el tema de la educación, que es, señores, ¿qué educación, qué país queremos construir vertebrándola a partir de la educación, cuando la educación parece una moneda de cambio entre unos y otros? Cada vez que llego, pues lo cambio todo. No hay ningún pacto de Estado. Estás en una comunidad y te dan una cosa, en otra te dan otra. Las pruebas de la universidad son diferentes. Hostia, a mí no me parece serio. O sea, a mí me parece que ese core de educación debería estar muy claro, y que debería trascender lo básico, ¿no? De matemáticas, lengua, que por supuesto hay que darlo. Pero algo tan básico para vivir en sociedad como, oye, ¿cómo se paga la fiesta? ¿Qué son los impuestos? ¿De dónde sale esto? ¿Cuál es la teoría que hay detrás de los impuestos? Oye, ¿cómo funciona la administración? ¿Cómo se financia? Si tienes dinero, ¿cómo se invierte? ¿Cómo funciona el sistema bancario? ¿De dónde sale el dinero? ¿Por qué no podemos imprimir más dinero, no? Yo creo que esto que estamos hablando es ciencia ficción para la inmensísima mayoría de nuestros estudiantes, ¿no? Y yo creo que ese es parte del problema. Estudiantes y adultos. Estudiantes y adultos, claro. Estudiantes que acaban siendo adultos. Estudiantes que acaban siendo adultos. Ahora vamos al tema de los impuestos, pero por el tema este que trataba Javi, que me parece muy interesante, y que tú el punto que has dado de, ojo, esa carga del empresariado, que también tiene lo suyo, esa mirada de los santos inocentes, etcétera. ¿No creéis, y esto es como una pregunta abierta, un poco off topic, muy cuñadeo, pero no creéis que todo esto es todavía como una resaca de la guerra civil, que de repente se estira muchísimo al salir de la guerra civil hacia los nacionalismos, porque hay ese efecto, ¿no?, de
te tengo agarrado por los huevos, te suelto, con lo cual anchas Castilla, digamos, y que ahora estamos en un momento de recogimiento. Porque te preguntaba al principio, David, ¿qué hace un jacobino como tú? Por si lo quieres explicar también qué significa, digamos, ese jacobinismo y cómo puede convivir con esos múltiples relatos que existen, porque estaban ahí antes de la Guerra Civil y que han estado ahí durante la Guerra Civil, del regionalismos, etcétera, que pueden perfectamente convivir, pero ¿no creéis que todo esto es un poco todavía resaca de esos que han pasado ya más de 50 años? Pero bueno. Sin duda, yo creo que tenemos todavía traumas nacionales no resueltos y que, bueno, que esa transición que se ha glorificado, pues que ha habido, bueno, que ha cerrado heridas en falso, ¿no? A mí es que los nacionalismos, todos, incluido el español, me ponen muy nervioso, porque, os lo he dicho al principio, me siento progresista. Entonces, pensar que alguien tiene que tener más o menos derechos por haber nacido a un lado de un río o a otro, pues es que no me entra en la cabeza, me estalla la cabeza. De hecho, me siento bastante europeísta. Cuanto más viajo, cuanto más conozco gente, pues más me doy cuenta de que comparto muchos valores con un alemán. De hecho, que comparto muchos más valores, una cultura mucho más similar y demás con un alemán que con un colombiano. O sea, eso es otro melón que ha salido por aquí. Por mucho que hablemos castellano los dos, mis valores son europeos y creo en la idea europea, trascendiendo la idea nacional de España. Entonces, a mí los nacionalismos, pues después de haber estudiado lo que pasó con los nacionalismos en Latinoamérica, que realmente no fueron impulsados por el pueblo, sino por una burguesía, por una élite, que básicamente lo que quería era replicar las estructuras de poder que había en la metrópoli, en los criollos países. Detrás de cada revolución en correcto, y que replicaron los mismos sistemas de poder, pues, y que acabaron cayendo en los mismos problemas. Pues claro, a mí me pone muy nervioso. Lo que pasa es que si hablas así increíblemente, no te identifican como alguien progresista, ¿no? Sino todo lo contrario, como alguien reaccionario, cuando no hay nada más reaccionario, no hay nada más tradicionalista que los nacionalismos, ¿no? Que surgen en el siglo XIX. A ver, los jacobinos la verdad es que, bueno, la dieron bastante parda, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando le cuentas a la gente que, por ejemplo, en un país como Francia, que no parece especialmente sospechosa de ser un país fascista, ni mucho menos, hasta hace relativamente poco ni siquiera sabían cuánta gente hablaba euskera, porque tenían prohibido hasta hacer encuestas de cuánta gente hablaba euskera, porque consideraban que para defender los valores de la Revolución Francesa, ¿no? La igualdad, fraternidad y demás, todo el mundo tenía que hablar el mismo idioma, porque era lo que igualaba a todo el mundo, pues a la gente le estalla la cabeza. Pero es así, un país laico, absolutamente laico, ya sabéis cómo son en las escuelas, y donde pues no caben regionalismos, porque aquí somos todos iguales, ¿no? ¿Tenemos que llegar a ese extremo? Pues yo creo que no. Y dentro de defender la diversidad que tenemos, ¿no? Yo sí que creo que deberíamos ser todos más solidarios. O sea, alguien que es europeísta como yo, pues no puede concebir alguien que quiere, por un lado, separarse del Estado en el que está ya, pero para reintegrarse en una entidad supranacional como es Europa. Es que no me entra en la cabeza. La única manera de justificar eso es decir, no es que me quiero desgajar de esta entidad estatal porque es horrible, porque es el mal, porque si no, no tiene sentido. Entonces, creo que respetando cualquier tipo de ideología, perdemos una cantidad de energía ahí que me duele. Me duele porque creo que la podríamos utilizar para, bueno, pues para empujar ir para adelante, ¿no? Dentro de eso, pues, insisto, todas las ideologías son muy, muy respetables. Espero que la mía también. Lo dudo. Bueno, otro de los temas que salió también en la charla con Andrés García Reche, hablábamos de innovación tecnológica y de cómo debería de haber, digamos, algo que atravesara un plan de innovación que pudiera atravesar España para vincular la parte tecnológica con la parte científica, con la parte empresarial. ¿Cómo tú que has, desde tu perspectiva de founder, exiter, todo, digamos, te has pasado el juego en esta fase, luego volverá a empezar el juego, pero te lo has pasado,
¿Cómo ves a las empresas españolas? Aunque lo ves, me imagino, muy tecnificado, pero ¿ves que haya un verdadero aporte de valor añadido? ¿Ves que es un sector, entiendo el sector muy grande, pero bueno, que estamos intentando, que están mejorando en esa parte de valor añadido las empresas españolas, o que siguen un poco ancladas en el ya veremos? Es muy buena pregunta. Y a nivel de talento, claro. Sí, a ver, yo creo que donde sí que nos han mojado mucho la oreja y ahí sí que tenemos que entonar el mea culpa, sobre todo los yanquis, ¿no? Los estadounidenses, es en esa, ¿cómo deciros? Esa ambición global, ¿no? O sea, ellos montan una empresa y van a ser los primeros del mundo, ¿no? Esa Y escala. nosotros yo creo que empezamos de, bueno, pues la monto en Madrid, primero a ver si me como una gran parte del mercado de Madrid y luego a ver si voy al resto de España y luego, bueno, ya veremos, ¿no? Y ellos no, ellos van a full y van a full también a nivel de financiación. Yo creo que ha habido una combinación ahí un poco hasta ahora, que yo creo que estamos saliendo, de esa falta de a lo mejor de ambición global, de salir fuera desde el minuto 1, y una financiación que también se acoplaba a eso. A ver, sí, tu competidor norteamericano empieza con 15 millones de dólares. Tú vas a empezar con 300.000 euros. Pero, tío, que tú eres español, que esto lo haces en nada, que eres más listo que nadie. Con un par. Oiga, mire, pues no, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ellos iban con esa ambición global, pero también con muchísimo más recursos. Yo habiendo trabajado para compañías norteamericanas, yo no he visto allí nada que me dejara patidifuso a nivel de talento, ni de nivel técnico, ni de nada. Lo que he visto ha sido esa estrategia clara de vamos a comernos el mundo, por lo menos a intentarlo, y necesito estos recursos para lograrlo. Entonces, a partir de ahí, pues tira, ¿no? Yo creo que hemos reducido muchísimo la brecha. Creo que en un mercado, o sea, o que el Venture Capital, el capital riesgo, se ha dado cuenta de que este mercado cada vez es más global y que cada vez hay, yo creo que menos sitio para los copycat locales. ¿No os acordáis? La época de Rocket Internet, ¿no? Que lo que hacía era cogía una startup de éxito en Estados Unidos y hacía una copia en Alemania, en Europa, y luego se la vendía, ¿no? A la compañía americana, en plan de te va a costar menos comprarla que montar todas las operaciones en Europa. Yo creo que cada vez se están saliendo más players que son directamente globales y que tiene que ver un poco con eso, con esa apertura de miras y con que cada vez la financiación está más acorde a lo que hay en otros países. Javi, ¿alguna cuestión o avanzo raudo cual mariposilla por los campos de España? No, es que es muy curioso porque efectivamente yo he estado trabajando también por medio mundo y es que no es un tema de chauvinismo, es que si tengo que ir al infierno y volver, normalmente me llevo talento español. El tema es que efectivamente nunca hemos estado al mismo nivel en temas de industria, en temas de generación de capital. No sé si está conectado con nuestra ancestral sospecha con respecto al dinero y todo este tipo de cosas que andábamos mencionando antes, o si sencillamente es que tenemos muy interiorizado esto de que las torres de Babel ofenden al Señor y que nos van a hacer confusión de lengua rápidamente, pero efectivamente es el principal tema, financiación y miras, y es una cosa que es muy complicada porque está metido en la persona que monta un bar y que le cuesta mucho expandir el local original, y es muy complicado en gente que crea tecnología diferencial y que no se siente cómodo en cuanto se sale del círculo de cosas en las que está cómoda, el tamaño del mercado en el que está cómodo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa que yo creo fascinante. Yo creo que nos deberíamos de alguna manera sentar colectivamente en el diván y hablarlo. Y con respecto a todo lo que has hablado del nacionalismo, a mí me gustaría un poco saber tu experiencia como madrileño reconvertido en gallego, ¿no? En términos de pues mucha gente a lo mejor posiblemente esté sorprendido de saber que tú eres de Madrid y que has sido adoptado por la comunidad Percebeira y todo este tipo de historias. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en términos del nacionalismo, y es absolutamente increíble que la izquierda sea capaz de hacer una serie de cabriolas mentales para justificar postulados nacionalistas que si se produjeran desde el Franco de enfrente
serían entendidas como fascismo del bueno y del pata negra y del 24 quilates. Entonces, ¿cuál es tu experiencia personal con respecto a la diversidad dentro del país, como, digamos, de alguna manera, como gallego aparejado? Y 2, ¿qué es lo que hace que planteamientos claramente egoístas, interesados y que podemos asociar con el fascismo más clásico de toda la puta vida, desde los postulados delirantes de Sabino Arana a los colegas que tenemos ahora mismo en Cataluña pidiendo financiación asimétrica porque estos son mis huevos morenos? ¿Tú qué crees que es lo que hace que unos planteamientos sean bien aceptados y como que guay, que me parecen razonables, y otros rápidamente surja el shock anafiláctico del fascismo del de 24 quilates? Pues mira, la verdad es que... qué pregunta más... Qué pregunta más. Preguntas fáciles. Silvia Inchaurrondo estaría encantada de hacerte una limpieza de sable siempre que te llames Pedro Sánchez. A ver, es cierto que uno de los problemas de este país es un centralismo bastante molesto, ¿vale? Como podéis entender, cuando no vives en Madrid, que te abra el telediario con la noticia de alcance de llueve en Madrid, pues hombre, llega un momento en que te llega a escamar, ¿sabes? Porque si cada vez que llueve en Galicia... Un tanto urticante. Sí, es un poco... Llega a ser un poco molesto, ¿no? Llega a ser un poco molesto que, pues, para viajar de Coruña a, no sé, Santander, tenga que pasar por Madrid o tenga que emprender una travesía a lo Frodo Bolsón, ¿no? Entonces, hay cosas que realmente son muy mejorables. Os va a parecer una tontería, pero el hecho de que todavía, volvemos un poco a la guerra civilismo, ¿no? Pero el hecho de que todavía conservemos la zona horaria de Berlín, pues probablemente el territorio donde más suframos esto es Galicia, que es el que está más hacia el oeste. Nosotros nos sentimos muy cercanos a Portugal. De hecho, casi nos haría más ilusión que la alta velocidad bajara hacia Oporto que fuera hacia Madrid, si os digo la verdad, ¿no? Y eso lo notas pues por mil cosas, ¿no? Dentro de eso, que creo que hay cosas que son muy mejorables y que ha habido muchísimo centralismo, también la gente te puede decir que ha sido utilitario, ¿no? Que es, bueno, que está en el centro, entonces, claro, pues todo tiene que pasar por el centro. Mire usted, pues no tiene por qué ser así, no tiene ningún sentido que el corredor mediterráneo, que concentra una altísimo porcentaje de la riqueza que hay en España, pues que no tenga un tren. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero igual que no tiene ningún sentido que tengamos 3 aeropuertos en Galicia, aunque esto sea un tabú, no tiene ningún sentido, ¿vale? En un territorio que no tiene ni 3 millones de habitantes. Dicho lo cual, pues el nacionalismo en Galicia es bastante particular. De hecho, aquí, cuando yo me empeño en hablar gallego, pues la gente me dice, oye, no hace falta, yo te entiendo, ¿eh? No te esfuerces. No, si, a ver, no es necesario. Está siendo cariñosos contigo y con el acento gallego que tienes de Chamberí. Pero sí, a ver, yo me siento, no sé si soy ya gallego, soy madrileño, lo que sí sé es que soy coruñés. Y aquí ya os digo que, vamos, me siento súper integrado, ¿no? Pero la visión desde fuera, desde luego, cambia muchísimo y le recomiendo a cualquier madrileño y a cualquier barcelonés, por cierto, que tiene muchísimo más que ver el día a día de un madrileño y un barcelonés que el de un madrileño y alguien de Ávila, o el de un barcelonés y alguien que vive en un pueblo de Lleida. Lo siento, pero es así. Pues les recomiendo mucho que vivan en otras zonas del estado, ¿no? Y que vean un poco, pues, lo que supone para bien o para mal. Yo creo que nos iría mucho mejor con un estado tipo Alemania, donde no hubiera un centro claro, sino que hubiera riqueza mucho más distribuida por doquier. He vivido en Suiza y he visto con muchísima envidia cómo casi cada pueblito tenía una fábrica. No se concentraba el trabajo en muchos núcleos, favorecido
inmensa red ferroviaria que funcionaba como un reloj, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tampoco te suponía una gran ventaja añadida el tener todo concentrado en la capital, pues porque tenías la fábrica a 150 kilómetros o a 100 kilómetros y tenías las mercancías puestas allí en media hora, ¿no? Media hora o en 2 horas, da igual. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues que creo que hay mucha área de mejora y vivo con mucha frustración, sobre todo lo que ves en el lado más casposo y tradicional y fachesco que hay en el país, ¿no? O sea, por ejemplo, es de verdad un insulto intelectual cuando alguien quiere meterse con la diversidad cultural que tenemos en este país y dice, no hables gallego, habla español. Y dices, mira, dentro de tu retraso es que además eres idiota. Porque dentro de tu problema con la viscosidad de los neurotransmisores. Porque si además quieres ir por ahí, lo que tendrías que decir es que tan español es el castellano como el gallego, como el catalán, como el euskera. En el momento en el que identificas el castellano como español, que es verdad que es lo que es como se conoce fundamentalmente fuera de España, la estás cagando, ¿no? Entonces, creo que también hay de verdad un déficit de conocimiento de lo que es la riqueza cultural de este país, de que tenemos un montón de idiomas, todavía se sigue oyendo la misma puta matraca de que el catalán es un dialecto o que el gallego es un dialecto. Pero ¿cómo va a ser un dialecto? O sea, eso a mí me parece lamentable que palabras como fuchicar o túzaro no se incorporen al DRAE. Correcto, o colo, o bueno, muchas cosas que hay cosas muy chulas, pero eso es duro, es ver que alguien que se supone que cree que está defendiendo esa estructura nacional, ¿no? O esa historia nacional, lo que hace es horadarla, porque en el momento en el que haces de menos parte de nuestra cultura, parte de nuestra historia, estás consiguiendo el efecto contrario, que la gente se separe de la misma, ¿no? Entonces, no tienes que proteger el castellano metiéndote con otras lenguas, ¿no? Nacionales. Lo que tienes que entender es que somos un país con un montón de lenguas, con un montón de culturas, con un montón de riqueza, y abrazarlo y apoyarlo, ¿no? Eso yo creo que es lo mejor. Y también te digo que desde fuera pues ves eso y duele porque dices que hay un desconocimiento total y absoluto, ¿no? Creo que, insisto, de nuevo, volvería, creo que es parte del problema es la educación. O sea, no sé cómo se está dando ahora mismo esto en las escuelas, pero deberíamos ver eso como una oportunidad, no como un problema, ¿no? Y desgraciadamente no es así. ¿No creéis que hay, y esto igual abro un melón también bastante gordo, pero es algo que con los últimos resultados electorales y demás, de ya mucho tiempo, vas viendo como que hay una parte de la derecha española que se ha encabezonado con meterse con lo regionalista? Cuando si lo abrazara o lo intentara entender, creo que tendría mucho más ganado. Entonces, ¿no creéis que automáticamente es como me voy a poner en contra de esto para ganarme a unos, pero automáticamente pierdo a otros? Porque la realidad ahora mismo es que hay un partido que puede o no gobernar, si el PP decidiera entenderse con los nacionalistas, podría gobernar perfectamente y se acabaría pero no se quiere entender. Pero no quererte entender con los nacionalistas no significa que los nacionalistas vayan a desaparecer, y me da la impresión de que hay un punto en el que vamos a intentar que esto desaparezca. Es como el tema de Cataluña, va a seguir ahí. O alguien intenta entender eso y llevártelo quizá desde tu parte hacia el regionalismo más que hacia el nacionalismo, pero si no, estás en lo que hablamos todo el rato, en una especie de confrontación entre unos y otros todo el rato. Entonces, no sé por qué creéis que es eso, porque realmente nos acaba dividiendo en 3 Españas, que no tiene mucho sentido, y el único que parece capaz de unirlas es el PSOE, porque ve, adelante. Sí, a ver, en Galicia yo creo que, no sé si lo sabéis, pero suele ganar el PP, Algo hemos oído. y yo creo que parte de su éxito es que Fraga supo abrazar ese regionalismo, esas características propias, la idiosincrasia de aquí. Luego podemos hablar de clientelismo, podemos hablar de muchas cosas, pero
pero sí que es verdad que aquí hay un PP que no se tira al monte, ¿vale? Y que habla en gallego y que es de aquí y que está completamente integrado en la sociedad, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Alex. Yo creo que defender la idea de la España-nación, España-país, integrada en Europa, no pasa por atacar ni laminar pues una realidad histórica como es la de Cataluña, como es la de País Vasco y como es la de Galicia, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es pues verla como parte de nuestra riqueza, abrazarla y enseñarla, ¿no? A partir de ahí, pues es verdad que insisto, que respetando todas las ideologías, yo soy europeísta. Entonces, si estamos montando el pifostio que estamos montando para separarnos unos de otros, para volver a integrarnos en Europa, pues yo creo que nos podemos ahorrar el rodeo, ¿sabes? Si directamente integrarnos en Europa, ¿no? Y sí que creo que ya os digo, que a lo mejor yo soy idiota, pero creo que hay cosas que no tiene sentido que se hagan 17 veces, como un sistema de sanidad. Yo no lo entiendo. O sea, a lo mejor esté equivocado, alguien me lo puede explicar, pero yo no entiendo por qué hay que desarrollar 17 sistemas informáticos iguales. No lo entiendo, no me entran en la cabeza. No, como informático no he conseguido ver el valor. No lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, pues me duele, porque si fuéramos un país tan rico como para poder permitirnos eso, pues no me importaría. Pero si luego no tenemos pasta para la ley de la dependencia o para los enfermos del ELA, pues es que me duele, es que no lo entiendo. Lo que pasa es que si dices esto, pues inmediatamente eres un populista o facha. Entonces, y es el mundo al revés, porque estás diciendo, sí, no te estoy diciendo que no gastemos dinero, estoy diciendo que lo gastemos bien. Y insisto, no he conseguido que nadie me explique por qué no podemos tener una tarjeta sanitaria nacional. Nadie me lo ha explicado, no lo entiendo. Y como eso, pues tendríamos varias cosas, ¿no? Entonces, creo que estando en un movimiento, insisto, creo que supranacional, como es la Unión Europea, en la que realmente creo, y que espero que cada vez se potencie más, pues no entiendo cómo no podemos encontrar un punto de unión, ¿no? Y te va a llegar el que dice, no, pero mira, es que la ley dice que si un proyecto público se puede reutilizar, que cualquier administración debe utilizarlo. Pero en la práctica no es así. Es mentira, no es verdad. Entonces, pues me duele. No sé si eso me convierte en facha o en sospechoso de reaccionario, pero me duele. Javi. No te preocupes, que en el fascismo hay mucho hueco para todo el mundo. O sea, que... Y además hay galletitas. O sea... Claro, pero es que fíjate, yo estoy bastante de acuerdo con David. No tengo tan claro si tengo mucho más que ver con un danés que con un ecuatoriano, pero eso ya son matices. Pero incluido así, yo creo que la parte del europeísmo, yo creo que es importante. Yo creo que Europa nos ha salvado de la ruina más absoluta, porque si tuviéramos la máquina de imprimir estaríamos ya jodidos en la mierda más completa. El problema es que yo creo que hay un montón de gente viviendo de mantener vivo todo este circo absurdo. Y mientras haya gente que tiene incentivos para mantener este circo absurdo, pues una aproximación racional como la que tú planteas, pues yo creo que no tiene ningún sentido. El tema de las 17 autonomías se hace en el 78 por aquello del café para todos, para que no hubiera una especie de trato, digamos de alguna manera, discriminatorio por parte fundamentalmente de Cataluña, el País Vasco y todo este tipo de cosas. Y lo de siempre, las consecuencias de segundo y de tercer orden no las ves hasta varias décadas después. No sé, yo personalmente creo que tenemos bastante más en común de lo que nos admitimos a nosotros mismos, y que hay un montón de gente interesada en azuzar espantajos de uno y otro tipo, pero porque es por su interés. Y el problema es que saben tocar las teclas emocionales que apelan a una serie de sentimientos que no son particularmente racionales, porque no creo que... Porque yo estoy de acuerdo contigo, o sea, quiero decir, la diversidad que hay en España es algo a cultivar, a respetar y a fundamentar. Y el problema fundamental que estamos teniendo es que hay un montón de gente que está agarrando también por su lado nacionalista el cesto de las chufas, está considerando a España una nación inversora,
Supongo que también no nos mola mucho que cuando vas de visita allí resulta que eres un colono y todo este tipo de cosas. Yo en el fondo siempre digo lo mismo, la curva de hit distribución de los gilipollas es absolutamente independiente del colectivo al que te refieres. Y a mí me parece que hay más buena gente que mala gente y más gente razonable que subnormales hijos de puta. Pero el problema es que estos, aunque son minoritarios, se expresan de una manera mucho más virulenta y plantean una serie de cosas bastante más virulentas. Entonces yo lo que tengo ganas de verdad, y lo estábamos hablando antes, y de que tengamos más gestores y menos políticos, porque personalmente yo tengo la sensación de que un montón de gente que está viviendo de perpetuar un conflicto que al final del día tú descubres a un montón de gente de la que teóricamente y sobre el papel... Yo tengo una teoría bastante chunga, porque naturalmente esto, si tú estás ya en el grupo de los fascistas, pues yo ya estoy en el grupo de las SS directamente, que era que perdimos mucho con la pérdida de la mili. Fundamentalmente porque es que obligaba a gente de Palafrugell a irse a perder un año de su vida. Sí, es ridículo, es estúpido, es todo lo que tú quieras. Pero de alguna manera te hacía una idea de que realmente el país tiene muchas más cosas en común que cosas que nos separan. Y lo único que ocurre es que hay un montón de gente que está constantemente golpeando la parte de la separación. Pero hostia, si yo me creo europeísta y no tengo mucho en común con un danés, pues imagínate lo mucho que puedo odiar a un catalán o a un vasco, que son primos hermanos y que tenemos la sangre cruzada por todas las partes. Es que hemos logrado este tipo de piruetas intelectuales donde nos estamos fumando packs que, como tú has comentado, es que ni siquiera son consistentes desde un punto de vista lógico. Mira, hablabas del tema del danés, ¿no? Me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando entré a trabajar en Atlassian, claro, yo entraba con un compañero alemán, Sven, pero que había nacido justo en la frontera con Dinamarca, de hecho hablaba danés. Y precisamente fue esa experiencia, ¿no?, la que me hizo ver que, mira, tengo mucho más que ver con un danés o con un alemán que con un ecuatoriano, ¿no? O con un colombiano. Algo que para ti es completamente algo asumido, como que el Estado tiene el monopolio de la violencia. No se te ocurre que tú puedas tener un Colt 45 en casa. Para un americano es absolutamente contrario a sus valores. El hecho de que más o menos todos... The Culture Map y todo esto. Más o menos todos creamos que para que haya una paz social tiene que haber, bueno, una sanidad gratuita y universal. No es compartido por todo el mundo ni por todos los países, ¿no? Hoy hablaba con un chico que venía de Colombia que, bueno, a través de unos conocidos acaba de llegar a España y nos pedía ayuda, ¿no? Para bueno, primeros pasos, ¿no? Buscando un primer trabajo en España, y tiene nacionalidad española. Y claro, hablaba con él y su realidad, dice, mira, no, tenéis agua corriente. Y todas las casas tienen un techo. Y me hablaba de que su casa allí en Colombia pues tenía un tejado de zinc, ¿no? Entonces son realidades tan diferentes que desconocemos que, sinceramente, es que claro que me siento más cercano a un danés, no porque seamos mejores que los colombianos, los ecuatorianos o los nigerianos, sino porque es que realmente creo que hay una cultura, una serie de valores europeos. Y por eso yo no soy un radical antinacionalista, soy un radical europeísta. Y por eso me duele el que perdamos tiempo en llegar a construir esa Europa. De verdad que creo que tenemos muchos valores en común, porque estamos discutiendo si, bueno, pues antes nos tenemos que separar o de qué manera y demás, ¿no? Y respecto al tema de la mili, una vez estuve en Ghana y ¿Me lo contaron? Te lo contaron. Y en Ghana... Con Ousmane. Sí, con Ousmane y con José Luis Vallejo, al que conseguí... Bueno, no sé si le conseguí liar yo o me lió él a mí, pero la gente tenía una marca en la mejilla, ¿no? Y claro, preguntamos, oye, ¿por qué todos tenéis una marca en la mejilla o como una especie de cicatriz, ¿no? Te hablo de la Ghana más rural, ¿eh? Y dice, no, porque claro, cuando vas a la batalla tienes que identificar al que es de tu tribu para no matarle. Hostia,
es duro. Y nos contaron que la manera que tuvieron de acabar con eso, Ghana es un poco como África para beginners, ¿no? O sea, es el modo fácil de Dark Souls. Estar en Ghana en plan de, bueno, pues el nada, modo pues fácil bien. de África. Y aún así, por supuesto, llegas allí y dices, si no estoy con alguien de aquí, no duro ni 2 días. O sea, soy un pim blanco que no sé ni por dónde sopla el aire. O sea, porque hay mosquitos grandes como una chancleta, ¿sabes? Porque no sabes ni lo que hay que hacer, ¿no? Y joder, nos dijeron que la manera que tuvieron para acabar con eso, que me pareció un poco radical, pero ahora sí era como, no me acuerdo de la edad, pero no, es que a los 14 años, va a ser una cosa así, no te hablo de 20, no, a los 14 años te vas de tu aldea y te vas a otra aldea de otra tribu y te quedas 3 años hasta que acabas. ¿Cómo? Sí, entonces los niños se cambian de casa, pero que se cambian de Mira, casa, que tomar se por el cambian de culo. poblado. Entonces, claro, no te vas a matar, primero porque está todo el mundo repartido y porque te vas conociendo cómo son los otros, ¿no? Bueno, es un poco radical, pero... Es un Erasmus Sí, entendido a lo ganés, pero es un Erasmus a lo Posiblemente ganés, por te eso quiero no decir. están a hostia limpia como Sudán, o matándose entre ellos como en Somalia, o cualquier Y movida les ha por el funcionado, estilo. así que respetos totales, vamos. O sea, te quiero decir, claro. Sí. Entonces, bueno, os digo, no quiero que este programa, ¿no?, se centre un poco en, bueno, vamos a hablar solamente de los nacionalismos. Me gusta el tema incluso más de narrativa de España o de Europa, pero sí que es verdad que vuelvo a decir que yo sí que creo que dentro de que, bueno, pues España es un país bastante peculiar y que tenemos nuestra propia idiosincrasia, sí que creo que estamos muy cercanos a los valores europeos, que la gente que viene de fuera lo ve, es palpable, y que damos por hecho muchas cosas que no valoramos, y que la gente de fuera pues sí que valora, ¿no? Aquí la gente normalmente no tiene miedo a la policía. Y siempre te digo, no, Es un sí, tema. policía, represión y tal. No lo has entendido. Que no tienes miedo a que la policía te pare en la carretera y que te pida dinero. Claro. O que, pues cuando estuve en Rusia, en la Rusia pre-movida con Ucrania y tal, claro, me recomendaban, o sea, no te lleves el pasaporte. El pasaporte en el hotel, te vas con fotocopias, porque como la policía te pare, te quita el pasaporte y a ver lo que te consigue. Claro, nosotros eso no lo hemos vivido en la España reciente, ¿no? Y bueno, hay una serie de cosas que vemos como algo normal dentro de Europa que no son tan normales. Y cuando te hablo, no te estoy hablando de, fíjate en LATAM, ¿no?, que tienen una policía corrupta. No, es que yo cada vez que he ido a Estados Unidos y he visto un policía, estoy acojonado. O sea, que yo soy moreno, ¿sabes? A ver si te ¿sabes? confunden con George Floyd y te empitonan en cualquier sitio, ¿no? ¿Sabes? Entonces, Un buen con Karim taser de buena mañana Abdul-Jabbar, te ¿no? pone en Ya tu sitio. puestos. Claro, hombre, un poquito de taser y vas para tu casa contento, joder. Es que también... Con unas cosas- energía. literalmente, con energía. Venga, pues si os parece, cambiamos de tercio y vamos a un tema que además David ha comentado últimamente mucho por Twitter, has estado hablando mucho de este tema, pero vamos a empezarlo directamente. Pero ¿por qué no tenemos ni idea de impuestos? Lo hemos mencionado ya antes, pero ¿por qué o no tenemos ni idea o no queremos tener ni idea? Porque, por ejemplo, dices, joder, es que no se sabe en qué se gastan los impuestos. Bueno, claro, sí, puedes ir a Cibio, tiene preparado un mapa ahí perfecto, tal, que me pasa un poco lo mismo, me faltan introducciones como para yo enterarme realmente de qué es todo eso, pero hay datos, hay posibilidades, pero ¿por qué seguimos teniendo esa narrativa o ese relato constante de que los impuestos se malgastan, que no se sabe para qué se gastan, que se los beben entre 4, como quien dice? ¿Por qué crees que tenemos esa situación right now? Bueno, insisto, yo creo que se debería hablar muchísimo de impuestos en la escuela, en la educación obligatoria. Se habla cero, excepto que me digáis que ha cambiado el plan de estudios, y creo que el desconocimiento que hay es brutal. Partiendo de la base de que la inmensa mayoría de los impuestos van a pagar pensiones y que el sistema de pensiones está basado en una pirámide poblacional que por hoy está invertida, que no existe. O sea, tiene que entrar mucha más gente en la base porque las pensiones no es una contribución, no te pagas tu propia pensión, sino que estás pagando las de la gente que está ahora cobrando la pensión. Entonces, para pagarte lo tuyo,
tiene que llegar gente por detrás que cotice y meta dinero en el sistema, ¿no? Si cada vez somos menos, yo nací en el 77 y a partir de mi año cada vez nació menos gente, pues lo tenemos muy complicado. O vamos subiendo los impuestos que pagamos año tras año o las cuentas no dan, ¿no? Creo que la gente no es consciente de cuánta parte de los impuestos van a las pensiones, que el sistema tal como está pues no parece sostenible y que ninguno de nuestros grandes partidos, ni el nuestro, al que votamos, que nosotros seguimos hablando de nuestro partido como si fuera un equipo de fútbol, ni los otros nos han tratado con la seriedad y la madurez suficiente como para decir, señores, esto tenemos que sentarnos y arreglarlo a 20, 30, 40, 50 años vista, porque esto no da. Entonces, nuestros políticos nos hurtan ese debate porque es un debate incómodo, porque implica que hoy tenemos que hacer sacrificios para que mañana esto funcione, o porque hay que cambiar el sistema. Hay que decirle a la gente, lo siento, has estado pagando tu pensión, no va a ir. No va a ir, no como tú esperabas, ¿no? Bueno, pues esto no se comenta. Igual que no se comenta el porcentaje de impuestos locales o de otras administraciones que directamente van a pagar salarios. O sea, cuando te llega un político y te dice, voy a hacer y prometo y tal, tío o tía, ¿por qué no le cuentas a la gente el porcentaje del presupuesto municipal que tienes libre para gastar cosas? Que es ridículo. Porque entre pagar la policía municipal, entre pagar al personal, entre pagar la basura, que te quedan migajas, que te quedan cacahuetes, que tenemos casi todo ya comprometido. Pues yo creo que esto no sé, es un debate que se nos hurta a la ciudadanía, pero que también pienso que un poco como que nos da un poco igual. O sea, yo no sé si tenemos los políticos que nos merecemos, pero deberíamos ser mucho más exigentes con... O sea, deberíamos trascender el debate de pagar impuestos siempre es bueno. Bueno, pagar impuestos siempre es bueno si se utilizan correctamente y para el objetivo final, que es que la sociedad cada vez sea mejor, ¿no? Es que en otros países se paga más. En Noruega. Ya, tío, pero es que en Noruega se te estropea el grifo de la cocina y que viene un empleado municipal y te lo arregla. ¿Vale? O sea, cuidado que si me comparas por no mencionar que tienen un fondillo asociado al petróleo, sí, que no está nada mal. Claro, es por el punto, no mencionar que tienen un fondillo, pensando en claro, como se acabe la fiesta, nosotros hemos hecho los deberes. Esto es al revés. Nosotros cada vez metemos más deuda, ¿no? Entonces, creo que sería injusto decir que el problema solamente son nuestros políticos, porque nos hurtan ese debate y se quedan en chorradas, sinceramente, en la superficie, en la máquina del fango o en las idioteces que llega el PP de turno. Pero también es culpa nuestra, porque como ciudadanos les exigimos prácticamente cero. O sea, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yo, bueno, no sé, estoy aquí contando historias, pero yo viví el tamallazo. Brutal. Yo viví el tamallazo en Madrid y nos convocaron a una segunda elección. Y, oye, vuestros huevos, ¿cómo que una segunda elección? Poneros de acuerdo. Y cuando fuimos a segunda elección, yo recuerdo que yo voté en blanco. Voté, pero en blanco. Yo ya había votado, ¿vale? De hecho, había votado PSOE. Yo ya había votado. No, ¿qué coño que era de repente uno que es tránsfuga y tal? Y ojalá salga un 95% de votos en blanco. Para que esa puta vergüenza que pasó no volviera a pasar nunca jamás. Pues no, ganó el PP. El PP de Esperanza Aguirre, que luego se perpetuó en el tiempo, ¿no? Entonces, joder, ¿cómo permitimos como ciudadanos que pase esas cosas? Pues, chicos, pasó. Entonces, en ese sentido, quizás a lo mejor, pues lo que decía antes Javi, ¿no? De que ya no vivo en el mundo de la piruleta y aunque uno pues sigue teniendo sus ideas, pues no solamente cree que el problema sea de los políticos, sino de que como ciudadanía somos muy poco exigentes, chicos. Muy poco exigentes. No pedimos responsabilidades ninguna. Se me ha quedado un mal cuerpo, así de repente. Sí, no quito ni una coma. Eso para
Es que no sé hasta qué punto, porque al final el voto en blanco es como es ciencia ficción, es el libro de Saramago. Es algo que si sucediera, de repente nos encontraríamos con una sociedad totalmente paralizada y habría sido como por ciencia ofusa. De repente el 95% de la gente vota en blanco y el gobierno les prohíbe, ¿sabes? Les humilla, les cierra la ciudad. No sé si verdaderamente tiene que ver con la educación, que parta todo de ahí realmente, porque no sé hasta qué punto puedes tener una sociedad crítica verdaderamente constantemente en el tiempo sin que se acostumbre, sin que llegue a ese efecto papaya que comentaba en el primer episodio alguien en Twitter, Elefante Rosa creo que se llama, decía, el problema de España es que tenemos el efecto papaya, que es lo que pasa, dicen en muchos países del Caribe, ¿no? Que te levantas, mueves así, coges una papaya, comes, pues estás a gusto, ¿sabes? No tienes necesidad de nada. Yo no creo que sea estrictamente así, porque España es un país, dentro de lo que cabe, jodido pero tenemos ahí algo que como ciudadanía hemos ido perdiendo. Yo últimamente estoy pensando mucho en el tema de la sociedad civil. Me gusta mucho esos componentes de, por ejemplo, cuando fui a Berlín, que te hablaban de que hay gente, que mola mucho como gente, que planea cómo se debe de construir la ciudad, o tiene una visión de que la ciudad recupere lo que fue antes de que la dejaran a la altura de un zapato. O cuando ves los ateneos que se construían en las ciudades, que al final pues, se juntaban 20... Claro, era esa burguesía que decíamos, ¿no? Pues vamos a hacer un ateneo para... Había como esa visión conjunta de ciudad desde lo mínimo a lo máximo. Aquí en España, que en algún momento lo perdimos. Y ahora hemos llegado a un punto en el que relativamente vale todo. Entonces, sí, la verdad, es como divertido. Javi, ¿nos sacas de aquí o tiro para adelante? Pues no, Ortega y Gasset se lavó las manos diciendo que esto no había que lo solucionara, lo voy a solucionar yo aquí en un rato. A ver, Apoyado chicos, en teoría hablábamos de impuestos. Y yo, De impuestos, sí. Claro, por eso te iba a decir. Yo me he metido en este charco, ¿no? Pero sí que es verdad. Sí que es verdad que el sistema fiscal un poco también debe reflejar la idea de país que tengas, ¿no? El concepto de país. A lo mejor nos hemos creído más. Sí, el problema fundamental, y lo has mencionado tú, David, es que no se puede criticar el problema fundamental es que es todo como muy maximalista, ¿sabes? Tú no puedes decir que las pensiones son un Ponzi que están mantenidas única y exclusivamente por la incapacidad de abordar el problema por parte de unos y de otros, ni decir que un montón de presión fiscal que está mal utilizada. ¿Y sabes quién usaba esa historia de que los impuestos en España eran bajos y los precios eran bajos? Lo usaba mucho Franco. Decía que el litro de leche costaba 3 pesetas en España, en Francia 4 y en Inglaterra 5. Digo, de puta madre, vamos a comparar los salarios entre un sitio y otro. O sea, quiero decir, cuando entramos a ese nivel de discusión, te das cuenta de que en realidad lo que hay es un montón de partisanos. El problema que tengo no es un tema de echarle la culpa a los políticos, es que sencillamente tengo la sensación de que la política ahora mismo se está dedicando lo que no se quiso comer el pollo. O sea, en un momento dado posiblemente fuera un tema, yo creo que tiene algo que ver con algo macro, que es la decadencia en general de las élites en España. O sea, en general yo tengo la sensación de que la gente que se supone que tendría que estar en la punta de lanza de un montón de cosas, pues como que ha dimitido y ha dicho que a tomar por culo, que me voy a mi casa y que estén a todos morcilla. Para lo que me queda del convento. Para lo que queda del convento y cosas por el estilo. Y todo lo demás es un derivado de eso. Todo lo demás es un derivado de eso. No se abordan problemáticas complejas como las pensiones, no se abordan cosas como cuál es un sistema progresivo fiscal. Lo que estamos haciendo es incrementar nuestra deuda porque Europa nos está dejando barra libre, pero el día que se pare la impresora de Europa nos vamos a la quiebra de cabeza. Y menos mal que tenemos a Europa, que si tuviéramos nosotros la impresora ya nos hubiéramos comido 3 devaluaciones. Entonces, es decir, hostia, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque yo estoy de acuerdo contigo, O sea, quiero decir, yo creo que hemos asumido de alguna manera, interiorizado de alguna manera, que si se dedica a la política alguna tara tendrá, o el pobre muchacho se cayó de la cama de pequeño y se le escapó a su madre o lo que fuera, y eso nos convierte a nosotros en culpables subsidiarios de todo lo que está pasando. Mira, hay una cosa que yo creo que es, refleja un poco dónde estamos, ¿no? Un día me dio por echar cuentas de cuántos votos necesitaría para conseguir una concejalía en Coruña. Y acuerdo de ir a hablar con... Así me gusta el sabático, invirtiendo. Te he visto un tuit esta tarde, o presidente de Renfe o presidente del gobierno. No, presidente de Renfe, no. Arreglar.
Arreglar las webs. Yo solo vengo aquí a chapa y pintura. Bueno, el quid de la cuestión es que me dio por cuántos votos necesitaba para sacar una concejalía en Coruña y que pudiera llegar a ser bisagra y causar impacto, ¿no? Y me acuerdo que se lo comenté a mi mujer, a Candela, ¿no? Y dice, mira, nunca te he dicho nada, lo que quieras. Pero creo que no me podrías dar mayor disgusto que entrando en política. Precisamente por cómo se trata al que entra en política, que es a arrasarle. O sea, a coger cualquier tuit y sacarlo de contexto, a cualquier cosa malinterpretarla, a ir argumentos ad hominem. O sea, no es que lo que digas esté bien o está mal, no, es que eres tú el que está mal, ¿no? Eres mezquino, No es el que, eres siempre malo. es el que. Exactamente. Entonces, es verdad que yo creo que parte del problema de este país es que la élite no tiene ningún incentivo por entrar en política, no ya por supuesto por un tema económico, sino porque te van a machacar, te van a abrasar. O sea, socialmente y profesionalmente, alguien que de verdad tenga una carrera en la empresa privada no tiene ningún incentivo por entrar ahí, ¿no? Las conexiones. No, ¿qué conexiones? Entonces, creo que ese es gran parte del problema, ¿no? Que, ostras, tíos, es que entrar ahí es duro, ¿no? Pero luego, sobre todo, pues, joder, un poco lo que decía Javi, yo es que creo que tenemos una clase política que nos furta debates muy complicados o más Fanos. complicados y que como sociedad parece que nos hemos amoldado, que nos gustan los extremos, ¿no? Que si te planteas que ves muchas escalas de grises, eres equidistante, que es de los peores insultos que te pueden decir, ¿no? Volviendo un poco al tema de los impuestos, que es un tema muy complejo. Si tú dices, yo no creo que pagar más y más y más impuestos sea mejor, inmediatamente te acusan de insolidario y, por supuesto, de facha. Y ahora matizo. A mí hay una cosa que me gusta de los americanos, que dicen que, bueno, que ellos, cuando intentan fomentar el emprendimiento, lo que hacen es intentar que emprender sea barato. Y que, al contrario que el sistema, por ejemplo, español, lo que hace es que lo caro que resulta emprender, pues que te lo pague el Estado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿tú quieres emprender? Pues factura con tu DNI. ¿Qué coño cuota de autónomo ni nada? Tú empieza a facturar. Tú empieza a cobrar, a ver si lo consigues. ¿Que acabas de montar una empresa por primera vez? Bueno, tú de momento factura. Intenta crear riqueza, intenta pagar nóminas y ya veremos a ver cuando me empieces a pagar los impuestos de sociedades y demás, ya veremos, ¿vale? Entonces, si fallas, pues no te preocupes, que yo voy a intentar que por lo menos por la parte que me toca sea lo más fácil y lo más barato posible. Aquí no es así. Aquí es, desde el día 1, todas las obligaciones. Todas. Eso sí, no te preocupes, porque hay un montón de ayudas, de subvenciones, de no sé qué, de préstamos, de plan avanza, de no sé qué, de la hostia. Ya, pero si yo no quiero eso. Que todo eso cuesta impuestos. O sea, eso no sale de la nada. O sea, eso alguien lo tiene que pagar. Si yo no quiero eso. Yo no quiero que a Javi y Alex les cobres impuestos para pagarme, para subvencionarme mi cuota autónomo. Quiero que no les quites impuestos y que a mí no me la cobres. Por lo menos hasta que facture un mínimo, lo que sea. Y entonces, cuando hablas de que, oye, a lo mejor no hace falta hacerlo todo con impuestos, sino intentando gastar menos o gastar en otras cosas, pues ves que el debate es más complicado. Que el debate te lo está diciendo alguien que te está diciendo que quiere pagar menos impuestos, pero no porque no crea en la sanidad pública, ni en la educación pública, ni en nada, sino porque cree que hay cosas que directamente el Estado no tiene que meterse. Y no sé si es poco progresista o no progresista, pero eso es lo que creo. Entonces, ese debate que, como veis, pues tiene muchos grises, oye, pues puede que lo que diga este chico tiene razón, o no lo sé. A lo mejor sí que es verdad que tenemos que cobrar más impuestos para abrir más y más edificios públicos de incubadoras de startups. Es lo que necesita este país. Metros cuadrados de oficina, de suelo público. Bueno, puede ser, puede que no, pero ese debate, ¿dónde está? Nos quitaron la clave. O sea, ¿dónde hay
ese foro de que puedas debatir de forma razonable y razonada, y que no piense igual que tú no sea tu enemigo, sea solamente un tipo que piensa diferente que tú y no pasa nada. Ni una coma. Agarrando de esto, también con la parte de los impuestos, ahí lo que comentabais antes de Noruega, a lo mejor es que nos creemos más de lo que somos, o sea, que vivimos aún en una especie de burbuja. Porque, por ejemplo, es muy curioso, hay una noticia del diario que habla de el año que la gente se dio cuenta de que era pobre, no peca precisamente de ir al otro lado, pero dice una cosa muy, muy curiosa, que es que según el CIS, el 21,7% de la población considera que está en riesgo de pobreza, pero más del 21% se considera clase media. Entonces, claro, no salen las cuentas en ese sentido. ¿Por qué nos creemos clase media? Quizá a lo mejor también incluso entre los países, a lo mejor no que somos clase media, a lo mejor hemos bajado un poquito más abajo. Hay otro artículo muy interesante que viene a decir que no hemos aprovechado todos estos años de democracia y seguimos por debajo en poder adquisitivo a niveles de la OCDE. ¿Nos creemos clase media cuando en realidad somos clase pobre? ¿O por qué la gente quiere ese concepto aspiracional de creerse clase media? Muy buena respuesta, Javi. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Perdón. No. Uno tiene nariz, no como Mbappé. David, no sé si... Es que estoy aquí monopolizando todo esto, pero... No, claro, esto es para ti. O sea, todo este chiringo, esto es como Westworld, lo hemos montado por ti. En realidad, te quiero decir, esto... Yo vuelvo a decir, es que es clase media, ¿no? Pero tendríamos que definir también, insisto, lo que es ser rico, lo que es clase media y demás. Yo sí que veo que con el salario medio que dicen que tenemos en España, yo creo que somos un país que, si ese es nuestro salario medio, somos un país dentro del mundo occidental pues relativamente pobre. Y creo que sí, que vivimos por encima de nuestras posibilidades, que hay cosas que estamos haciendo que no podemos hacer. No os digo ya cuando se nos fue la pinza y en cada pueblo había una piscina, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero que hay cosas que es que no nos podemos permitir, que es que no estamos ahí, que no podemos hacer, pero que nadie ataca. Vuelvo a decir. ¿Qué debates sobre los impuestos abrirías, por ejemplo, David? Es decir, ¿qué cosas tú has visto en tu experiencia en estos años, además, que imagino que te has tenido que enfrentar a impuestos de todo tipo de color? ¿Por dónde tú empezarías esa conversación si se pudiera? Yo, sin duda alguna, por el impuesto de sociedades. O sea, yo no lo acabo de entender. Y os lo explico fácilmente. Los tres que estamos aquí, en un momento dado, hemos tenido empresa o la tenemos. Los tres podríamos llegar a caer en lo que se puede considerar como sociedad profesional. La sociedad profesional legalmente no existe, ¿vale? No existe una clasificación de sociedad profesional, pero sí que Hacienda tiene su criterio, que es una sociedad donde básicamente el socio presta sus servicios profesionales. Pues Javi hace consultoría, la puedo hacer yo, la puedes hacer tú, Alex, y es clave esos servicios que prestas pues, para la facturación de la empresa, ¿vale? Vale, si tú tienes una sociedad profesional, insisto, no existe el concepto de sociedad profesional, es una interpretación de Hacienda. Lo que dice Hacienda es que el puerto seguro es que tienes que darte el 75% en teoría, de lo que factures como salario, ¿vale? Y sabéis que con esto ha habido bastante polémica, ¿no? Gente que monta una empresa para evadir impuestos, para... Espera. Vamos a hacer las cuentas, ¿vale? Si tú te das el 75% como salario, pues pagarás el IRPF que te toque, ¿vale? Si no te lo das y ese dinero se queda en la empresa, primero pagas impuestos de sociedades, hasta un 25%. Y si luego te lo quieres dar a ti mismo de nuevo como dividendo, tienes que pagar el impuesto sobre el rendimiento de bienes móviles, ¿no? Entonces, al final estás pagando un 45-50%, que es lo mismo que pagarías como máximo de IRPF. Entonces,
¿por qué te obligan a darte ese 75%? Pues porque Hacienda está canina. Entonces, en vez de dejar ese dinero en las empresas para que se autofinancien con los beneficios, no, me lo das a mí. Y ya veremos luego lo que hacemos, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. Nos va bien y este año facturamos 100.000 euros. Pero no necesitamos 100.000 euros para vivir. Con 50 nos vale. Nos apretamos el cinturón y queremos dejar 50 en caja. No 50, porque nos van a aplicar el impuesto de sociedades, con lo cual vamos a pagar un 25, pero lo queremos dejar lo que quede en caja, ¿vale? Esos 35.000 pavos, para el año que viene contratar a otra persona. Y Hacienda te dice, tú te das tu salario y al año que viene, si quieres meter esa pasta en la empresa, lo metes como ampliación de capital. Hostia, es duro. Pero imaginar que lo hacemos. También lo hacemos. Imaginar que dejamos ese dinero en caja y te seguimos con nuestra sociedad pequeñita y dices, bueno, tengo el dinero en caja y como estoy ahorrándolo para que cuando tenga suficiente contratará una segunda persona, pagar nóminas, crear riqueza, joder, pues en vez de tenerlo en caja, pues lo voy a meter en un bono, en una letra del tesoro, ¿vale? O sea, voy a reinvertir en mi país, voy a prestarle dinero a mi país que tengo en mi caja. Perfecto. Pues lo que te rente esa letra, también lo tienes que meter en tu salario. También te lo tienes que dar como IRPF. No se puede quedar en la empresa. Entonces, hostia, es duro la primera vez que te das cuenta de cómo funcionan las cosas y luego ves cosas que no entiendes, que es, oh, tío, me estás exigiendo que saque dinero que no quiero sacar de mi empresa porque asumes que si lo hago, básicamente soy un defraudador, y luego te encuentras cosas que en un país que no parece tan rico, hostia, pues te cuesta entender. ¿Sabéis que puedes llegar a desgravarte hasta un 20%, perdón, del impuesto de sociedades si inviertes a fondo perdido en conciertos, en financiar obras de teatro, en financiar películas? Lo he oído. No, pues míralo. Es la inversión más rentable con menor riesgo que puedes tener en este país como empresa. Está topado, no te puedes quitar todo el impuesto de sociedades, pero literalmente funciona así. Tienes dinero en caja, pues por cada euro que tú pongas, que tú adelantes, pues para financiar una película, un concierto, lo que sea, te quitas de tu impuesto de sociedades 1,20. Hostia, pues yo no lo he hecho, me lo ha propuesto el gestor, no lo he hecho. Hostia, pues no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, fijaros que, igual que os digo, pues no entiendo que me pueda desgravar por eso, no lo entiendo, lo siento, pues no entiendo por qué no puedo hacer lo que hace Estonia, que no es ningún paraíso fiscal, pero lo que hace Estonia es, mientras no te distribuyas dividendos, no te cobro impuestos de sociedades, porque doy por hecho que lo estás reinvirtiendo. Entonces, también la gente, por ejemplo, yo creo que le falta a lo mejor esa cultura de decir, bueno, si el dinero está en la empresa, no puedes hacer lo que quieras con ello. O sea, tú no puedes coger el dinero de tu empresa y pagar el colegio de tus hijos. No puedes hacer eso. No puedes coger y decir, pues me compro un coche. No, ese coche tiene que ir rotulado o tienes que justificar que lo utilizas para lo que sea, o solo te puedes desgravar una parte. O decir, pues me compro una televisión para mi casa. Bueno, pues espérate, porque si llega a una inspección vas a tener que explicarles para qué coño utilizas esa televisión para temas de trabajo, ¿no? Entonces, el dinero de una empresa está relativamente fiscalizado. No puedes hacer con ello lo que te salga de los huevos, ¿no? Entonces, no es un tema de que dejo el dinero ahí, y dentro de que siempre hay gente que hace lo de me voy a la marisquería y pago la mariscada con la tarjeta de empresa. Bueno, pues oye, habrá gente que haga eso, ¿no? Pero que el dinero de la empresa está en la empresa y es de la empresa, ¿no? Entonces, yo sin duda reformaría o haría mucho más claro el impuesto de sociedades. El mayor problema que yo veo, o el problema más general que veo con el pequeño empresario, es que todo está sujeto a la interpretación de Hacienda, que esa interpretación varía en el tiempo y es retroactiva. Es decir, lo que hoy estaba bien, mañana está mal,
pueden ir hasta 5 años para atrás y te jodes. Y no hay más. O sea, y muchísimo entonces, es esa inseguridad jurídica que he oído mucha gente de, mira, me voy a ir a Portugal, me voy a ir a donde sea, pero no por pagar menos impuestos, sino por... Nos vamos a... Sí, no, perdón. por eso, porque es que no sé lo que tengo que hacer bien. Nos quedamos en tierra de nadie porque tenemos que prácticamente cortar ya porque se nos echa la hora encima. Pero me diste una muy buena idea el otro día hablando por teléfono, que es que hay que hacer un especial de impuestos. Lo comentó David, que tiene un ojo para esto, como buen exiter tienen ojo para este tipo de cosas. A los billets. Que habrá que hacer un especial, claro, y hacer un especial sobre impuestos porque es verdad que es un tema muy, muy complejo. Se me queda también otro melón que algún día me gustaría hablar sobre un tuit que tenías de incentivos hacia políticos, que lo mismo es otro especial, pero oye, que ojalá podamos hablar porque creo que se nos quedan muchas cosas en el aire. Pero vamos a tener que ir despidiendo porque hay plancha. Y siempre tenemos una pregunta para cerrar, que ya conocerás porque creo que te has escuchado los episodios anteriores. Entonces, bueno, pues un español vivo que pudiéramos entrevistar, que nos recomendarías, y un español muerto que te parezca, española, interesante, cuya vida sea digna de mencionar, que los iremos poniendo en la web y todas esas cositas. Jolín, pues de español muerto, a lo mejor piensas que estoy de coña, pero me gustaría que entrevistarais a Lina Morgan. Por favor. Pedazo de vida, sí señor. Vaya. Me parece una Fascinante. vida súper interesante, una empresaria señor. y además progresista. Y con una vida, yo creo que a veces también... Y empresaria. Sí. De teatro, además. De teatro, Y la correcto. primera mujer que tuvo un teatro en Europa. Y creo que con una vida personal, pues jodida a veces, ¿vale? Entonces me parecía una persona guay, además una persona que me conectaba mucho con mi abuela, que en paz descanse, porque los dos éramos muy, muy fans de Lina. Y alguien vivo, ahora mismo que me parezca interesante, pues del que me gustaría oír una charla en Ingobernable, pues os diría que fijaros, quizás Interesante. Nacho Vidal. Sí. Es que hay mucha gente muy interesante. Nacho Vidal, Hombre. no es que me resulte especialmente interesante lo que te he de contar, pero ¿Te puedo hablar sobre la ayahuasca? sobre la Es ayahuasca, un tema. pues sí que, por ejemplo, pues que pudierais traer a Jolín, No le sale. es que tengo muchos, pero joder, pues muy interesante, por ejemplo, un Felipe González. A tomar por el culo. Hombre, don Felipe. Imagínate que le sacamos que era él la X, ¿sabes? Ya fuerísima de todo. La X soy yo. Buah, la Muchas liamos. luces, muchas sombras. O si fuerais capaces un poco también de lidiar con el personaje, pues una Esperanza Aguirre. Una Esperanza Aguirre, porque yo creo que hay mucho que sacarla. Y yo creo que nadie ha destapado muchas cosas, ¿no? Que esta mujer estaba ahí detrás y que, bueno, pues no, parece que que han pasado por alto, ¿no? Y ya os digo, pues cuento el Tamayazo y algo que ha pasado y que nadie habla y... Como si nada. Pues apuntados. Muchísimas gracias, David, la verdad. O sea, un programazo. Nos hemos quedado ahí un poquito cortos, pero volveremos probablemente. Así que no sé con qué volveremos. Probablemente no con alguien tan sumamente atractivo, sexual, con ese sex appeal como David, como había anunciado Javi en la Es introducción. difícil. Es jodidamente difícil, hay que vivir con ello. Pero muchísimas gracias, la verdad, por venir. Y nada, nos vemos en breve. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias.